Momento vamos a seguir estudiando la palabra de nuestro Padre. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 14. Libro de Mateo capítulo 14. Dice el Señor su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 27. Pero Jesús, hablándoles de inmediato, dijo: tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Cefas respondiéndole dijo: Señor mío, si eres tú, mándame que vaya hacia ti sobre las aguas. Entonces Jesús le dijo: ven. Y bajando Cefas de la barca, anduvo sobre las aguas para ir hacia Jesús. Pero al darse cuenta de la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y daba gritos diciendo: ¡sálvame, Señor mío! Y tendiéndole de inmediato su mano, nuestro Señor lo sostuvo y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bendito sea el Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a obtener la fe. Diga conmigo: tengo que obtener la fe. A ver todos. Tengo que obtener la fe. Pero mire, la fe que usted va a obtener no es fe humana, no es como cualquier hombre lo piensa. Esta fe está dando el Espíritu Santo. Si a usted le falta la fe, dile al Espíritu Santo: entonces, Espíritu Santo, yo para tener fe abundante, para creer cualquier cosa que voy a hacer para tu gloria, si es de tu voluntad, auméntame la fe. Amén. Aquí encontramos Cefas o Pedro, vio al Señor Jesús y todos sus discípulos le vieron que el Señor Jesús, hermano, esa madrugada vino caminando por encima de las aguas. Sus pies santos del Señor Jesús, cuando caminaba por encima del mar, no se mojaba. Él estaba caminando, ahorita como estoy caminando aquí, así estaba caminando sobre las aguas. Sus discípulos se asustaron, dijeron: está viniendo fantasma, está viniendo Satanás, ahora sí Satanás nos va a destruir, nos va a comer. Pero el Señor Jesús, nuestro Yahshua, dijo: no tengan miedo, yo soy. Y ahí Pedro le dice: si tú eres Señor, mándame, y también ordena que las aguas que se haga como una tabla, y por encima de como esa tabla puedo caminar y quiero venir donde tú estás. Entonces Pedro bajó de la barca, empezó a caminar. Qué lindo, Pedro por primera vez estaba caminando sin mojarse. Sus pies, como el Señor también vino de lejos kilómetros caminando. Pedrito o Cefas estaba caminando. De repente vio un viento fuerte y las olas empezaron a enfurecerse. Entonces dijo: ahora sí me hundo. Empezó a hundirse. Dijo: Señor, misericordia, por favor, me estoy ahogando, sálvame, Señor. Y el Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sí, estabas caminando bonito, ¿y por qué ahora dudaste? Es que ahí nosotros
cuando viene algún problema, como Pedro empezó a hundirse, cuando nosotros estamos caminando en la fe, estamos creciendo en el camino del Señor, empezamos a hundirnos en ciertos problemas y decimos que este problema ya no hay solución para esto. Ahora sí, este problema me va a sacar. Los hijos se enfermaron, el esposo se enfermó, la familia está enferma y ahora dice, ahora sí, va a morir. Va a morir. No quiero que muera, por favor. Vamos a llevar al doctor. Vamos a llevar al doctor. Parece que el doctor pueda salvarla. Parece que el doctor le puede devolver la vida. Aunque los doctores pueden intervenir, el que da la vida es el Señor Jesús. Tenemos que aprender a confiar a nuestro Señor Jesús. Tú estás hundiéndote. Parece que tu enfermo está muriendo. Ya le falta el oxígeno. Ya no puede hablar. Ahí dice el Señor. Creo que ni el Señor Jesús ya no puede sanar. Ahora sí lo voy a perder, ya lo echa por perdido. Cuando aparece un hombre de Dios como el Señor Jesús, ahí está frente a esa situación. Cuando ya, hermano, Pedro ya no podía, ya más está a punto de hundirse, ahogarse. El Señor Jesús extendió su mano. No tengas temor, cualquier cosa, si te pasara en el hogar con la familia, no pierdas la esperanza, la fe. El Señor va a extender su mano poderosa. Si estás hundiéndote, te va a levantar el Señor. Si estás a punto de morir, el Señor te va a devolver la vida. Aleluya. Si podemos seguir la lectura aquí, el versículo 36. El versículo 33 dice, y los que estaban en la barca vinieron y se postraron ante él, dijeron, verdad, eres el Hijo de Dios. Y ahora el 36 dice, y suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y los que lo tocaban eran sanos. Escúchenme. El Señor Jesús puede sacarte cuando estás hundido. Te puede sacar cuando estás hundido en el pecado. Él ha sacado a muchos. Él me sacó también a mí cuando yo estaba hundido en el pecado. Y la gente pensaba ya que Elías ya, ese Elías ya es un mentiroso, va a la iglesia por pura mentira. Mira que tantas cosas malas hizo, para él ya no hay solución. Y la gente me echó por perdido a mí. Pero cuando como Pedro empecé a clamar y dije, sálvame Señor, ya no puedo más, he pecado contra ti, he hecho lo malo ante tus ojos. Y el Señor me levantó, me sacó. De ese pecado me sacó el Señor. Y ahora, pero muchas personas, otras personas más habían, dice, cuando el Señor Jesús venía caminando, otros decían, tal vez yo no voy a poder lograr tocar su mano. Y decían los enfermos, ellos decían, siquiera, al menos, y si yo pudiera tocar el borde de su saco, quedaré sano. Con su dedo, más que sea tocara o sea agarrara ahí, quedaré sano. Los que estaban enfermos. Aprenda a tocar el borde de su manto de nuestro Señor Jesús. Muchos creen y piensan todavía que el pastor cuando me ora, cuando me impone con su mano, recién quedaré sano. No dice ahí. Al menos decían, al menos quisiera tocar el borde de su manto. Usted puede decir, por ejemplo, estoy enseñando esta enseñanza a usted. Al menos el saco del pastor Elías pudiera tocar y el Señor Jesús me sanaría.
¿Quién vive? O a la persona que está consagrado en tu lado, está sentado. Diría, voy a tocar su casaca de la hermana que está aquí. Voy a tocar solamente una parte así, solamente voy a tocar y quedaré sano. Y así decían la gente. Y los que tocaban, dice, quedaban sanos. ¿Cuántos quieren quedar sanos espiritualmente? Veo que aunque estamos sanos físicamente, pero espiritualmente veo que hay muchos enfermos espirituales. No sé si me entiende esto. Cuando espiritualmente estás enfermo, o todo te sale mal, estás aburrido. Y ahora cuando estás aburrido, dicen que estoy mal y la cabeza empieza a dolerte porque estás muy preocupado por las preocupaciones. Aunque no estás mal, solamente por la preocupación empieza a doler la cabeza. Y entonces te llevan al hospital, al doctor. Hemos tenido durante esta semana unos dos hombres aquí. Los he interrogado, estos dos varones. ¿Ustedes están enfermos? ¿Cómo están? Me cuentan su situación. No, pastor, me vienen pensamientos malos en mi corazón. Algo quiero decir, al Dios quiero insultarle, así, ese tipo de pensamientos viene. Así me dice, ¿por qué le viene ese tipo de pensamientos? Cuéntame. ¿Cuál es su oficio de ustedes? ¿Cuál es su trabajo? Nosotros no trabajamos. ¿Y cómo se mantienen? Nosotros nos mantenemos, papá, mamá nos mantienen. Hombres maduros, cerca de 35, 30 y tantos, cerca de 40 años de edad, manteniendo los padres. Santo. Y esas personas que no trabajan, cuando usted no trabaja, cuando no está ocupado, ahí está sentado, rascando la cabeza, preocupado ahí. Preocupación, más tras preocupación, te empieza a doler la cabeza. Y cuando estás pensando, pensamientos malos vienen por su naturaleza. Una persona ociosa que no trabaja, tiene pensamientos malos, le ataca. ¿Quién vive? En vez que alguien esté vagando así, debe empezar a orar, debe cantar alabanzas, debe leer la palabra del Señor. Por eso muchos piensan que están enfermos. No están enfermos. El ocio trae tantas cosas, parece que están enfermos. Ustedes, los hijos de Dios que están aquí, los padres que están aquí, ahora, yo quiero informarle lo que yo he sido, cómo he sido criado en una cuna cristiana, pero mis padres han sido hombres muy sencillos, hombres muy humildes. No han sido ricos, no han sido millonarios, nada de eso. Nosotros hemos vivido en una casa fabricado a pura tapia, ahí hemos vivido. Ni tampoco nuestra casa no estaba tarrajeado. Cuando yo llegué a la edad de 15 años, como fui ayudante de un albañil, aprendí a tarrajear, entonces toda la sala que mi papá tenía, tarrajeé. A la edad de 16 años, toda su sala de mi papá lo tarrajeé. Con edad de 16 años de edad. A mí nunca no me gustaba la ociosidad. Y si como a otros, escúcheme, que no les choque esto. Porque hay hijos también, los padres no saben que el día de mañana van a morir y a los hijos no le enseñan. A los hijos se enseña. Pero a mí mi papá no me enseñaba. Mi papá con mi hermano mayor se iban al campo, agarraban su lámpara a cultivar maíz. Mira, pero yo decía, yo también voy a trabajar con ellos. Yo quiero ir con ustedes. No, tú no vas, te quedas en la casa, tú todavía no sabes trabajar. Entonces con mi hermana menor me quedaba. Y como mis abuelos eran fabricantes de soga, esa época se vendía soga. Mi abuelo fabricaba bastante soga para venta. Entonces veía a los adultos cómo cortaban la penca. A mi hermana le digo, hermana, vamos. Ayúdame. Agarraba el cuchillo de mi mamá
y cortábamos esas pencas chiquitas que están ahí. Cortábamos. Mi hermana Dorca me ayudaba, mi menor. Y cortamos un montón de penca y veía a los adultos cómo hacían, sacaban su espino y lo sacaban su espino. Entonces busco una piedra, agarro su mazo de mi papá, empecé a chancar toda la penca, chancamos toda la penca y metemos al pozo para que se pudra unos 15 días. Después que cumple 15 días, sacamos pita. Entonces empezaba a fabricar soga. Nadie no me enseñaba lo que veía a los adultos que hacían, eso hacía. Entonces, amados hermanos, nosotros como padres, hay que enseñar a los hijos también que si el día de mañana nosotros nos vamos, ¿cómo quedan los hijos? ¿Verdad? Y le va a empezar a doler la cabeza y como duele la cabeza, como tienen hambre, van a salir a la calle a quitar cartera. Van a salir a asaltar, hermano. Poder en la sangre de Jesús. Usted como papá, mamá, desde su niñez, enséñale algún oficio, algún trabajo, más que sea lavar los platos, barrer la casa, aunque sea que está botada esa piedra, búscale un costal, échale su piedra, entonces cargar esa piedra, que vaya a botar a algún sitio. Hay que crear algún trabajo para que los hijos aprendan. Este es mi sobrino Moisés que está aquí. Yo le he enseñado a trabajar. Están trabajando en el segundo piso ahora. Está cargando materiales. Algunas veces no quiere, pero tiene que hacer. Ahora de su propia voluntad están haciendo. Voy a trabajar, tío. Está cargando materiales. Ahora quiere asentar ladrillo ya. Ahí está el hermano Inocencio, ahí está Nehemías. Quiero asentar. Pero todavía como ellos están trabajando, habrá un momento para que pueda aprender a asentar el ladrillo. ¿Quién vive? Entonces, ¿por qué parece que están enfermos? Porque no están enfermos. Viene la enfermedad espiritual, por lo que están ahí sentados, pensando. La ociosidad, el ocio es amo y dueño de los males. ¿Quién vive? Pero esa ociosidad puede renunciar una señorita, el joven. Mamá tiene la culpa, papá tiene la culpa al no decir, haga esto. Y los hijos dicen, como nosotros hemos crecido en la casa, nosotros éramos 7. Y mis demás hermanos murieron, pero nos hemos quedado 7. Mi mamá tuvo 12 hijos. Alguien dirá, qué barbaridad, su mamá no conoció televisión. Pero así es, pues hermano, los hijos es herencia de Yahweh. Y nosotros, entre hermanos, muchas veces cuando mamá no estaba, mi hermana una vez está tostando cancha y la sierra, pues se tuesta la cancha con cañala. No sé cuántos de ustedes conocen cañala. Está tostando su cancha. Yo como era un chico, ahí me acerco, mi hermana está tostando cancha, agarro la cancha, empiezo a masticar la cancha. Y mi hermana me tira con réguina. No sé si ustedes conocen réguina, con un palo que se tuesta. Me tiró un réguinazo, hermano. Me golpeó con réguina, con un palo me golpeó mi hermana Elisea, ella es mi mayor. Hermano, mamá, papá no estaba ahí. Dios mío, pequé, cometí pecado. ¿Cuántos años tendría más o menos? Habría tenido 8 o 9 años de edad seguramente. Le tiré un puñetazo a mi hermana en su nariz, empezó a sangrar. Mi hermana está llorando. Ahora sí a mamá le voy a decir, para que te castigue. Me ha sacado sangre. Dios mío. Fallándole al Señor esa edad. Faltándole respeto a mi hermana mayor. Eso por falta de disciplina, papá, mamá, cuando están los hijos pelean. Ella me tiró con un palo y yo le di un puñetazo. Dios mío. Pero así crecen los niños, hay veces, por falta de disciplina. Mi hermana tiene la culpa también de tirarme con palo. Yo no quería que me tire más, me defendía así. Pero le hería a mi hermana. Dios mío, el Señor Jesús ya me perdonó ese pecado. ¿Quién vive? Entonces, a los hijos hay que enseñarles, hermano, que ellos hagan algo para que no se enfermen espiritualmente. Pero también
En momentos de pruebas, lo que usted ha enseñado a tus hijos, los hijos van a creciendo, van a aprender su responsabilidad. Hay veces unos jóvenes de 27, 30 años de edad siguen colgados todavía en la teta de mamá. Hay así. ¿Es por qué? Porque los padres, hermano, tienen hijos consentidos. Hermano, por favor, recuerda, el día que tú mueras, ¿cómo va a quedar tu hijo? Aprenda a ser una buena madre. No es ser una buena madre cuando tú dices, no, hijito, hijita, siéntate, yo voy a traer el pan del día. No, tú estés ahí. Hermano, por favor, eso no está bueno así. Yo recuerdo, hermano, a la edad de 14 años ya era trabajador. Hermano, sembraba hortalizas en el huerto de mi padre, lleno de hortalizas. Vendía hortalizas. Entonces llegué a tener una tienda. Con la edad 15 años de edad, llenecito mi tienda de todo, surtido. En su casa de mi papá. ¿Ve? Entonces, aprenda que su hijo que sea responsable. Si su hijo lo tiene ahí manteniendo, se va a enfermar de ociosidad. Que Dios tenga piedad de nosotros. Ahora mamá va a decir, mi hijo está enfermo. Claro, por la ociosidad tienen que enfermarse, los demonios se metieron por la ociosidad, están pensando cosas malas, empiezan a ser un ocioso, hace cosas malas. ¿Quién vive? Como somos hijos de Dios, enseñamos a que nuestros hijos también colaboren. Amén. Toda época, cuando ya nosotros los que somos padres, hemos tratado de luchar por nuestros hijos, nos hemos desvelado todo, pero ahora nosotros queremos que nuestros hijos sean algo en la vida. Eso decíamos los padres. Amén. Y si no aprovecharon su estudio, al menos hay que enseñar que agarre lampa, que agarre piedra, que cargue, o más que sea un chofer, que maneje carro, o que sea un negociante, algo. Ya nosotros los que ya somos viejos ya, los hijos ya van a traer un pan para sostenernos. Como estaban bebés, nosotros también luchamos por los hijos. Ahora el mundo da vuelta nomás. Amén. Los hijos ya tienen que aprender a responsabilizarse de ayudar a los padres. Hasta cierto punto los padres apoyamos a los hijos. Y después más tarde, lo que tú has sembrado, cosechas con los hijos también. ¿Quién vive? Entonces nuestros hijos no se van a enfermar. Y ahora cuando se enferma su hijo, ahí recién va a decir, pastor, ora por mi hijo. Pastor, ora por mi hija. Pero yo veo a su hijo, su hija que está sano, está sana. No sé por qué voy a orar. Más bien tengo que orar a su papá, a su mamá, porque no le enseñó la responsabilidad a sus hijos. Mamá o papá tienen que ser liberados. ¿Quién vive? ¿Cuántos de los padres quieren ser liberados? Libérense, madres, padres, libérense. No mezquinen a sus hijos que aprendan a luchar mientras son jóvenes. Amén. Que trabajen y también que sean fieles al Señor. Como Pedro, no vaya a decir, Pedro recién estaba empezando a trabajar en la viña del Señor, recién estaba entrenando y ahí estaba caminando por encima de las aguas. Qué lindo, hoy Pedrito, yo soy Pedrito, estoy caminando por este agua, uy, qué lindo, el Señor también está ahí caminando. Yo también creo que soy otro Jesús. No es que es otro Jesús, hermano, solo por el poder del Señor está caminando. Y los problemas empieza a ahogar, le hunde. Hermano, entonces usted y yo vamos a tocar el manto de nuestro Señor Jesucristo. Y si así algo ha pasado en la casa, en el hogar, con los hijos, con los padres, nosotros, como dice aquí Mateo capítulo 9, versículo 20, Mateo capítulo 9, versículo 20 dice,
En eso cierta mujer que había sufrido flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía para sí, si tan solo toco su ropa, quedaré sana. Esta mujer, dice aquí, estaba enferma con flujo de sangre más de 12 años. Esta mujer había gastado todo su ahorro, todo su dinero. Aunque en este tiempo vamos a decir, ya se acaban tus ahorros, aún empiezas a vender tu televisión vieja, tu radio viejo, tus ollas viejas, no sé qué cosa ya vendes. Y te quedas sin nada porque con querer conseguir salud y tu sanidad estás tratando de buscar a los médicos. Y esta mujer hacía 12 años que acabó todo lo que tenía en la casa, hermano. No mejoraba. Cada día se empeoraba, dice la palabra del Señor, hermano. Pero esta mujer, al escuchar que Jesús, que por allá el Señor estaba haciendo milagros, pero ella no tenía acceso de tocarla, pero la multitud no le permitía que le tocara. Pero esta mujer, una persona cuando está enferma, no puede, pues no, está echado en la cama, porque cuando está sufriendo con flujo de sangre estaría pálida, amarilla, habría estado, ya no podía caminar, estaba flaquita. La enfermedad, ustedes saben, cuando estás postrada en cama no puedes caminar, ¿verdad? Entonces, esta mujer dice, yo siquiera tan solo, su casaca del hermano Julio quisiera tocar, porque Julio es un hombre de Dios. Tocaría y mi frente de esta enfermedad se va a secar. Esta mujer que estaba amarilla, muriendo ya no había medicina para ella, había perdido la fe, la esperanza, como también Pedro se estaba hundiendo, ya no había esperanza para Pedro, se estaba hundiendo, pero ahí estaba el Salvador. Amén. Entonces esta mujer se acercó de alguna otra forma, pero la multitud era miles, hermano, seguían a Jesús queriendo recibir su milagro. Como este tiempo, hermano, no es... Hermano, este tiempo es fácil, aún pueden tocar la pantalla televisor, hermano, aún pueden tocar la pantalla de su celular y pueden quedar sanos. Pero a esa época, hermano, multitud le apretaba, pero se esforzó. Ella estaba tirado en su cama, pero dijo, ahora sí no. Aún voy a tratar de lograr, voy a ir ahora. No puedo caminar. A los hijos le dijo, levántenme, hijos, por favor. Pónganme en el camino donde el Señor Jesús pasa por ahí. Entonces, ayúdenme, hijos. A sus vecinos, ayúdenme, vecinos. Por favor, levántame. Ya no puedo caminar, ni puedo pararme. Al menos por donde el Señor que está pasando, pónganme ese camino ahí. Seguramente, supongo que le llevaron ese camino. De repente el Señor Jesús estaba pasando, esta mujer tan pálida y amarilla, estaba a punto de irse la vida, le tocó en secreto y quedó completamente sana. A esto el Señor nos enseña que nosotros tenemos que obtener la fe. Si tan solo usted si tocara con su fe el borde de su manto, el borde de su saco, de los predicadores, de hombres justos, si tocara sin que te reprendiera, sin que le echara fuera esos demonios de enfermedad, vas a quedar libre, sano y liberado. ¿Quién vive? El Jesús que hoy predicamos está presente aquí. Usted no puede ver porque Él se hace presente en el Espíritu. A pesar que Él está sentado en la derecha del Padre en el tercer cielo, pero cuando nosotros hablamos su palabra, cuando tú entiendes la palabra del Señor, en su palabra el Señor Jesús se hace presente, su Espíritu. Si esta palabra, ese Espíritu te toca,
necesitas cambio de vida, el Señor te va a cambiar tu vida. Y dígale, Señor, esta palabra me toca, Padre. Y ahora te quiero tocar, Señor. Permítame tocarte, dile, a ver. Permítame tocarte. Y seré liberado de mi azote. Y quedaré completamente libre. Quedaré completamente sano y salvo. Aleluya. Alábale al Señor. Y el Señor dijo, ¿quién me tocó? En los evangelios encontramos, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Alguien me tocó? Pero la mujer le tocó en secreto. Porque la multitud era bastante, pues no. Y no supo quién le tocó. Pero el Señor sabía quién le había tocado. Solamente Él preguntó para que la gente se dé cuenta. Porque Jesús, como Dios, sabía quién le había tocado. Amén. Para que la multitud que estaba ahí, para que aprenda a tocar el manto del Señor. Si esta noche tú le tocas el manto del Señor, serás libre. Le digo, en el nombre de Jesús, si esta noche si tocares el borde de su manto del Señor Jesucristo, hermano Lucas, serás libre de tu azote. Y los discípulos decían cuando Jesús dijo, alguien me tocó, ha salido poder de mí. Pero los discípulos, como no conocían, porque todavía no estaban viviendo en el Espíritu, todavía estaban en su carne, a pesar que estaban andando con el dueño de la vida, le dijeron, Señor, la multitud te aprieta. ¿Cómo dices que alguien me tocó? Si todo el mundo te aprieta, todos te han tocado. En la multitud, cuando todos le tocan, pues no. Pero había una mujer que quería tocar, en su corazón decía, si tan solo tocare, quedaré sano y libre. Dentro de la multitud que pasaban rozándole, todos los que estaban rozándole, la multitud que le apretaba, no igualaban con esta mujer que tenía la fe. Esta mujer enfermiza, esta mujer moribunda, dijo, hoy sí quedo sano. Si tú pones tu esperanza en el Señor y dices, hoy sí, esta noche quedo libre, quedo sano, el Señor lo hará contigo. Escapa de la muerte espiritual, porque muchos hermanos y hermanas están muertos espiritualmente. Aparentemente están sentados en su banca hoy, pero hay muchos que están muertos espiritualmente. Toca el manto del Señor y verás que el Señor te va a cambiar, que el Señor te va a transformar. ¿Cuántos quieren ser cambiados? ¿Cuántos quieren ser transformados por el poder del Espíritu Santo? ¿Quién vive? ¡Aleluya! Jesús es el Señor. Jesús hace milagro, hermano. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen problema? ¿Alguien tiene problema? Nuestro hermano Max tiene su problema. A ver, ven por acá, toca el saco. Aprendamos a tocar. Este es el ejemplo. No te oraré. No soy Jesús tampoco. El que vive en mí, sí está Jesús, él vive en mí. Solamente tócame, no, nada más. ¿Listo? Nada más. Así le tocó la mujer. Y su problema se desapareció. Y su problema de nuestro hermano Max tocó al Señor Jesús que está dentro de mí. Aparentemente tocó al pastor Elías. Pero el que está dentro de mí es Jesús que vive dentro de mí. En ti también está viviendo el Espíritu de Dios. Amén. Si tú has recibido a Jesús, en ti también está viviendo Jesús el Señor. Amén. Entonces, el asunto que tenemos que aprender a tocar con fe. Su problema, hermano Max, solucionado. Tu fe te ha salvado, hermano Max. El Señor se encarga de tus problemas. ¿Quién vive? Aleluya. Alabemos al Todopoderoso.
Que el Señor me lo bendiga.